La mañana del 12 de octubre de 2024, en la ciudad de Puebla, no se diferenciaba mucho de aquellas mañanas de principios de los 90 que Manuel guardaba en el rincón más sagrado y doloroso de su memoria. El centro histórico despertó envuelto en una neblina densa y húmeda que bajaba desde los volcanes, abrazando las cúpulas de las iglesias y humedeciendo la piedra volcánica de las fachadas que le daban a la ciudad ese aire señorial y eterno. El aire olía a tierra mojada, a los churros recién fritos en la esquina de la calle 6 Oriente y al incienso que escapaba por las pesadas puertas de madera de la catedral, mezclándose con el aroma del café de olla que los comerciantes preparaban para sacudirse el frío calado en los huesos. Manuel, un hombre cuya espalda se había encorvado ligeramente no por el peso de los años, sino por la precisión de su oficio, abrió la cortina metálica de su taller con el mismo chirrido rítmico que había marcado sus días desde hacía casi 4 décadas. Su establecimiento, un pequeño local de techos altos y vigas de madera vieja situado en una de las callejuelas que serpentean cerca del Callejón de los Sapos, era un refugio donde el tiempo parecía haberse detenido. Las paredes estaban cubiertas de estantes repletos de maquinarias desnudas, resortes minúsculos y campanas de cristal que protegían cronómetros de finales del siglo XIX. En ese espacio, el sonido era una sinfonía constante de tic-tacs desasosegados, una miríada de latidos mecánicos que para Manuel eran la única compañía verdadera en una soledad que se había vuelto su piel. Se sentó frente a su banco de trabajo, una mesa de madera de encino curtida por el aceite de relojero y las marcas de 1000 herramientas de punta fina. La luz amarillenta de su lámpara de brazo articulado se encendió, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire como minúsculos astros en un universo confinado. Manuel se colocó la lupa de ojo, esa lente que le permitía ver los mundos invisibles dentro de los escapes de Áncora, y comenzó a limpiar sus pinzas con un paño de gamuza gastado. Sus manos, aunque nudosas por la artritis incipiente, conservaban una estabilidad asombrosa, la calma de quien sabe que un solo milímetro de error puede condenar al silencio una pieza de historia. Fue entonces cuando un golpe seco en la puerta de madera, un sonido extraño que no encajaba con el golpeteo habitual de los transeúntes, lo hizo levantar la vista. En el umbral no había nadie, solo el eco de unos pasos que se alejaban apresuradamente sobre los adoquines húmedos de la calle. Al bajar la mirada, Manuel descubrió un paquete pequeño, una caja de cartón común sin remitente, depositada con una delicadeza casi ritual sobre el escalón de piedra. Con un presentimiento que le erizó el vello de la nuca, Manuel recogió el bulto. El cartón estaba frío, impregnado de la humedad del ambiente poblano. Regresó a su mesa y, con la parsimonia de quien teme lo que va a encontrar, comenzó a abrirlo. Dentro, envuelto en varias capas de un papel de seda tan amarillento que parecía haber sido rescatado de un incendio antiguo, descansaba un objeto que le arrebató el aire de los pulmones. Era un Rolex Oyster de oro amarillo, una pieza de elegancia atemporal cuyo brillo, a pesar de los años, conservaba una intensidad que hería la vista bajo la luz de la lámpara. Manuel sintió que el corazón se le detenía, un vuelco violento en el pecho que lo obligó a apoyarse en el borde de la mesa para no caer. Sus dedos, repentinamente torpes, acariciaron el cristal de zafiro. Reconocería ese reloj en cualquier lugar del mundo, en cualquier época, en cualquier circunstancia. Era el Rolex que él mismo le había regalado a Elena, su esposa, para celebrar su 5º aniversario de bodas en mayo de 1994. Aquella tarde en que se lo puso, bajo la sombra de los fresnos del Parque de la Paz, Elena había reído con esa vitalidad que iluminaba su rostro de facciones delicadas, prometiéndole que el tiempo nunca podría separarlos. 7 meses después, en una tarde de diciembre donde el frío era tan cortante como el de hoy, Elena salió de casa para comprar unos listones para los adornos de Navidad y nunca regresó. Se desvaneció entre la multitud de la calle peatonal, dejando tras de sí un vacío que la policía nunca pudo llenar y un Manuel que se convirtió en una sombra que habitaba su propio taller de relojes. Con los ojos empañados por una bruma de incredulidad y terror, Manuel giró el reloj. En el reverso de la caja de oro, la inscripción grabada seguía ahí, nítida como el primer día, desafiando las 3 décadas de ausencia. Para Manuel, el tiempo es nuestro. 1994.
Las letras, trazadas con la elegancia de un buril experto, parecían quemar la piel de sus dedos. Un nudo ciego se formó en su garganta, un dolor físico que se extendía desde su esternón hasta sus sienes. No era posible. Ese reloj se había ido con ella. Elena lo llevaba puesto la última vez que la vio, cuando ella se despidió con un beso rápido en la mejilla que aún sentía como una quemadura de hielo. Durante años, Manuel había imaginado 1000 escenarios. El reloj en una casa de empeños, el reloj en la muñeca de un extraño, el reloj enterrado en algún lugar olvidado por Dios. Pero el objeto estaba aquí, en su taller, regresando como un fantasma de metal y oro para reclamar su lugar en el presente. Lo perturbador, sin embargo, comenzó a manifestarse cuando Manuel acercó el reloj a su oído. En lugar del silencio que se esperaría de una pieza que ha pasado 30 años sin mantenimiento, el Rolex emitía un tic-tac vigoroso, rítmico y de una precisión milimétrica. El segundero se deslizaba por la esfera con una suavidad insultante, como si el mecanismo hubiera sido aceitado esa misma mañana. ¿Cómo podía un reloj automático seguir funcionando si Elena no estaba para darle cuerda con el movimiento de su brazo? ¿Quién lo había mantenido vivo durante todo este tiempo? El miedo, una sensación gélida que le recorrió la columna vertebral, se mezcló con una curiosidad desesperada. Manuel tomó su herramienta de apertura, una llave de precisión para fondos roscados, y con manos que temblaban violentamente comenzó a desenroscar la tapa trasera. Cada giro del metal contra el metal chirriaba en sus oídos como un lamento. Cuando la tapa finalmente cedió y se separó del cuerpo del reloj, Manuel sintió que el mundo entero se inclinaba bajo sus pies. Dentro del mecanismo, justo sobre el rotor de carga, no había polvo, ni óxido, ni restos de aceite reseco. Lo que encontró fue un cabello. Un cabello largo, castaño, con matices cobrizos que brillaban bajo la luz de la lámpara con una frescura imposible. No estaba seco ni quebradizo como el de un cadáver. Se veía brillante, elástico, como si acabara de desprenderse de una cabellera viva. Pero lo que terminó por derrumbar la cordura de Manuel fue el aroma. Al abrir la tapa, una fragancia sutil pero inconfundible inundó el aire del taller, elevándose por encima del olor a aceite mineral y polvo viejo. Era el perfume exacto que Elena usaba en los 90. Una mezcla de gardenias frescas, sándalo y un toque de vainilla que ella llamaba su firma personal. Ese olor, que Manuel había intentado retener en las bufandas de ella hasta que el tiempo se lo robó irremediablemente, estaba ahí, fresco, vibrante, como si Elena acabara de exhalar sobre el mecanismo del reloj hace apenas unos segundos. Manuel cerró los ojos y se dejó caer en su silla de cuero gastado, apretando el reloj contra su pecho. La sensación física era devastadora. Podía verla en su mente con una claridad aterradora. Elena caminando por los pasillos de su casa en la colonia San Manuel, el roce de su falda de seda, el sonido de sus pasos y ese aroma que lo envolvía todo. ¿Cómo podía un objeto perdido en los pliegues del tiempo regresar oliendo a una mujer que el mundo dio por muerta hace 3 décadas? La lógica, esa estructura en la que Manuel había basado su vida de relojero, se desmoronaba como un castillo de naipes frente a la evidencia del cabello y la fragancia. No había marcas de desgaste excesivo en el brazalete, no había muescas que indicaran que alguien lo hubiera forzado. Era como si el reloj hubiera saltado directamente desde 1994 hasta el presente, saltándose los años de miseria, las búsquedas policiales infructuosas y el envejecimiento de Manuel. El taller, con sus cientos de relojes marcando los segundos, se volvió de pronto un lugar asfixiante. Cada tic-tac parecía una burla, una cuenta regresiva hacia una verdad que Manuel no sabía si estaba preparado para enfrentar. Se quedó allí, sentado en la penumbra, mientras la neblina poblana se disipaba lentamente afuera, dando paso a una luz gris e indecisa. Tenía el Rolex en una mano y la lupa en la otra, como si pudiera encontrar en los engranajes la dirección de la dimensión donde su esposa había estado escondida todo este tiempo. La inscripción en el reverso, aquel para Manuel, el tiempo es nuestro, adquiría ahora un matiz siniestro y a la vez esperanzador. Si el tiempo era de ellos,
Tal vez el tiempo había decidido devolvérsela, o al menos darle una pista de que Elena, en algún lugar fuera del alcance de la razón humana, seguía existiendo, seguía peinándose ese cabello castaño y seguía perfumándose con esa esencia de gardenias que desafiaba a la muerte. Si esta historia de misterio que hunde sus raíces en la humedad de la Puebla colonial y en los secretos que se esconden tras el tic-tac de un reloj imposible te está cautivando tanto como a nosotros, no olvides que tu curiosidad es el motor que nos permite seguir explorando los límites de lo real. Te invitamos a que te suscribas al canal para no perderte ni un solo detalle de este rompecabezas temporal. Y sobre todo, nos encantaría que nos dejaras un comentario contándonos desde qué parte del mundo nos estás viendo. Quizás en tu ciudad también hay objetos que regresan del pasado, o historias que desafían toda lógica y que merecen ser contadas con el mismo respeto y profundidad que hoy dedicamos a Manuel y a su Rolex de oro. Tu apoyo es fundamental para que sigamos investigando estos misterios que, como el cabello fresco dentro de un reloj de 30 años, nos recuerdan que el mundo es mucho más extraño de lo que nos atrevemos a imaginar. Manuel permaneció inmóvil, sintiendo el frío del metal contra la palma de su mano. La habitación parecía haberse vuelto más pequeña, cargada con la presencia invisible de Elena. Podía casi escuchar su risa, una nota clara que cortaba el aire como el tañido de una campana de plata. Miró sus propias manos, manchadas de aceite y marcadas por las venas que sobresalían como senderos de una vida agotada. Y luego miró el reloj, tan joven y reluciente como el día del aniversario. La disparidad era cruel. El tiempo había pasado para él, lo había erosionado, le había robado la alegría y le había dejado solo la precisión mecánica de su oficio. Pero para el Rolex, el tiempo no había sido un verdugo, sino un guardián. El cabello atrapado entre los engranajes parecía un hilo de Ariadna que lo invitaba a entrar en un laberinto de preguntas sin respuesta. ¿Quién le había entregado el paquete? ¿Por qué hoy, precisamente cuando se cumplían 30 años exactos de la desaparición? ¿Era una broma macabra de alguien que conocía su historia o era un mensaje directo desde un abismo que la ciencia no podía explicar? Se levantó con dificultad. Sus rodillas crujieron en el silencio del taller. Se acercó a la pequeña caja fuerte que guardaba en un rincón, protegida por una pesada puerta de hierro. Dentro no había dinero ni joyas de gran valor. Solo había una carpeta con los recortes de los periódicos de diciembre de 1994. El Sol de Puebla, con sus páginas ya quebradizas, mostraba la fotografía de Elena en la sección de desaparecidos. Una mujer joven, con la mirada llena de curiosidad y una sonrisa que parecía prometer un futuro que nunca llegó. Manuel comparó la foto con el cabello que aún reposaba en la tapa abierta del reloj. El color era idéntico. Incluso bajo el potente lente de su lupa, la estructura del cabello se veía sana, con la cutícula intacta, vibrando con una energía que no pertenecía a un recuerdo muerto. El aroma de las gardenias seguía flotando en el ambiente, volviéndose más intenso por momentos, como si la propia Elena estuviera parada justo detrás de él, observando su trabajo sobre el hombro, con la barbilla apoyada en su espalda, como solía hacer cuando él se quedaba hasta tarde reparando alguna pieza difícil. Manuel sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el clima de Puebla. Era el miedo a la esperanza, esa emoción que es mucho más peligrosa que la desesperación. Si Elena estaba viva, ¿dónde había estado? Si estaba muerta, ¿cómo podía su esencia impregnar un objeto metálico con tal frescura? Las preguntas golpeaban su mente con la misma regularidad que el escape del Rolex. El tiempo, que para Manuel siempre había sido una línea recta marcada por el movimiento de las manecillas, se había curvado sobre sí mismo, uniendo dos puntos imposibles de conectar. Salió un momento a la calle, buscando que el aire frío del exterior despejara su mente. Puebla seguía su ritmo ajeno a su drama interno. Los estudiantes caminaban con sus uniformes hacia las escuelas, los coches pitaban en el tráfico de la 11 Sur y los pájaros se disputaban las migajas en el Zócalo. El mundo seguía girando, el tiempo seguía fluyendo hacia adelante para todos, menos para Manuel. Él estaba atrapado en el segundo en que abrió la tapa de ese Rolex. Regresó al taller, cerró la puerta con doble llave y bajó la cortina metálica. El negocio permanecería cerrado hoy. Por primera vez en 30 años, Manuel no iba a reparar el tiempo de los demás.
iba a intentar comprender el suyo propio. Volvió a sentarse, tomó el cabello castaño con sus pinzas más finas y lo colocó sobre un portaobjetos de cristal. El aroma a gardenias, sándalo y vainilla lo envolvió de nuevo, y por un instante Manuel se permitió llorar. Lloró con sollozos secos y profundos, el llanto de un hombre que ha encontrado una pieza del rompecabezas, pero ha perdido el tablero donde armarlo. El Rolex seguía latiendo sobre la mesa, un corazón de oro que guardaba el secreto de una mujer que el tiempo no pudo marchitar. El misterio apenas comenzaba. Manuel sabía que ese reloj no era solo un regalo devuelto, era una invitación, una señal de que el pasado no es un lugar al que se va, sino una sombra que camina a nuestro lado. Mientras el tic-tac rítmico llenaba la habitación, Manuel se preparó para lo que sabía sería la investigación más importante de su existencia. No descansaría hasta entender cómo el perfume de su esposa podía sobrevivir a 3 décadas de olvido, y qué significaba ese cabello fresco que parecía gritar que Elena, de alguna manera desafiante y hermosa, todavía estaba respirando en algún rincón del universo, esperando que él, el hombre que mejor conocía el lenguaje del tiempo, fuera capaz de descifrar el mensaje oculto en el corazón del Rolex Oyster. La ciudad de Puebla, con sus iglesias y sus leyendas, guardaba muchos secretos, pero ninguno tan perturbador como el que Manuel sostenía entre sus manos cansadas en esa mañana de octubre. El tiempo, finalmente, se había vuelto de ellos, pero el precio de esa pertenencia era un enigma que amenazaba con devorar lo que le quedaba de vida. Manuel suspiró, limpió sus ojos y volvió a mirar por la lupa. El cabello castaño, bajo la lente, parecía un camino de seda hacia el infinito. La historia, que había comenzado con una desaparición en el invierno del 94, estaba escribiendo un nuevo capítulo en el otoño del 2024, y el olor a gardenias era el único mapa que Manuel tenía para navegar por las aguas turbulentas de lo imposible. Para entender el peso del silencio que hoy habita en el taller de Manuel, es necesario retroceder 3 décadas, hasta una Puebla que todavía conservaba un aire de provincia señorial, antes de que el ruido ensordecedor de la modernidad terminara por asfixiar la mística de sus callejones. En 1994, el barrio de Santiago no era solo un punto en el mapa de la ciudad, era un ecosistema de fachadas de piedra volcánica, de zaguanes profundos que olían a humedad y a historia, y de familias que se conocían por el sonido de sus pasos sobre la irregular piedra brava de las aceras. En aquel entonces, Manuel y Elena no eran simplemente una pareja más que caminaba de la mano bajo los fresnos de la 11 Sur. Eran la encarnación de un equilibrio perfecto, casi poético, que despertaba una envidia silenciosa y admirada entre los vecinos que los veían pasar. Ella, Elena, poseía una belleza que parecía haber sido rescatada de un óleo del siglo XIX, una delicadeza en sus rasgos que se acentuaba por la naturaleza de su oficio. Era una restauradora de arte sacro cuya reputación crecía entre las sacristías de las iglesias coloniales de la ciudad. Sus manos, largas y de dedos finos, tenían la paciencia necesaria para devolverle el alma a los ángeles de madera policromada y la mirada a las vírgenes de yeso que el tiempo había desgastado. Manuel, por su parte, era la contraparte sólida, el cimiento de aquel edificio emocional. Un joven ingeniero civil de mente estructurada, cuya vida giraba en torno a los cálculos de resistencia, el acero y el concreto, pero que ante Elena se desarmaba como un mecanismo de relojería frente a su maestro. Vivían en una casona colonial que era un personaje más en su historia de amor. La propiedad, situada en el corazón del barrio de Santiago, conservaba sus techos de vigas de madera de cedro y sus pisos de loseta de barro que brillaban con el sol de la tarde. La casa siempre estaba impregnada de una atmósfera sensorial única. Era una mezcla embriagadora del aroma dulce de los jazmines que trepaban por las columnas del patio central y el olor penetrante, casi químico pero fascinante, de los solventes, el aguarrás y la pintura al óleo que emanaba del estudio de Elena. Manuel recordaba con una precisión dolorosa cómo la luz de Puebla, esa luz blanca y nítida que solo se da en las ciudades de altura, entraba por el ventanal del taller de su esposa, iluminando las partículas de polvo de oro que ella utilizaba para restaurar los retablos. Verla trabajar era una lección de humildad para Manuel. Él, acostumbrado a las grandes obras de infraestructura, se maravillaba ante la capacidad de Elena para pasar horas enteras con un pincel de pelo de Marta, aplicando con una suavidad casi carnal
el pan de oro sobre la túnica de un santo herido por los siglos. En esos momentos, el silencio de la casa solo era interrumpido por el goteo rítmico de la fuente de piedra en el patio y el suave susurro de los pinceles de Elena contra la madera vieja. Elena era una mujer de rutinas suaves, de gestos que se repetían con la cadencia de una oración. Le encantaba caminar por los portales del Zócalo de Puebla, sintiendo el eco de sus zapatos contra el granito de los arcos, mientras el aire se llenaba con el olor del café recién tostado y los periódicos frescos que los voceadores ofrecían a gritos. Siempre llevaba consigo un relicario de plata envejecida, una pieza que colgaba de su cuello como un amuleto contra la soledad y que guardaba en su interior la fotografía de su boda. Una imagen en blanco y negro donde ambos reían frente a la fachada barroca de la iglesia de San José, envueltos en la felicidad de quien se cree invencible. Eran días de planes que se tejían en las caminatas bajo la lluvia persistente y melancólica de octubre. Esa lluvia que en Puebla parece tener la misión de lavar la piedra, pero que en realidad solo profundiza los secretos de la ciudad. Caminaban bajo un mismo paraguas negro, con los hombros rozándose, sintiendo una complicidad que Manuel describía en sus adentros como un blindaje absoluto contra cualquier tragedia. Para él, Elena era el centro de gravedad de su universo. Sus cálculos de ingeniería podían predecir la resistencia de un puente o la estabilidad de un edificio, pero no había fórmula matemática capaz de explicar la intensidad del vínculo que los unía. Aquel 1994 estaba siendo un año de promesas cumplidas. Manuel había empezado a destacar en su constructora y Elena tenía más encargos de los que podía atender, trabajando incluso para la arquidiócesis en la recuperación de piezas invaluables del barroco poblano. Fue en ese contexto de prosperidad y ternura que Manuel decidió regalarle el Rolex Oyster de oro. Fue un gesto impulsivo y a la vez meditado, un regalo por su primer aniversario de bodas que simbolizaba mucho más que una joya de lujo. Al entregárselo, en aquella cena íntima en el patio de su casona bajo la luz de las velas, Manuel le había dicho que ese reloj no era para marcar las horas, sino para dejar constancia de que cada segundo que pasaban juntos era un tesoro que él quería proteger. Elena había mirado el reloj con los ojos empañados, dejando que él lo ajustara en su muñeca izquierda, donde el oro resaltaba sobre su piel pálida, acostumbrada a la sombra de los talleres y las iglesias. Elena nunca se lo quitaba. El Rolex se convirtió en una parte de ella, mezclándose con las manchas de pigmento y el aroma a trementina, un recordatorio constante de que Manuel la esperaba al final de cada jornada. El fatídico 12 de octubre de 1994 comenzó como cualquier otro día de aquel otoño húmedo. El cielo de Puebla se había despertado con esa tonalidad grisácea y plomiza que presagiaba una tarde de tormenta. Elena se levantó temprano, como era su costumbre, y mientras Manuel terminaba de afeitarse, ella preparó el desayuno en la cocina de azulejos de Talavera que olía a canela y pan de dulce. Manuel recordaba verla allí, moviéndose con esa gracia natural, vistiendo un abrigo ligero de color tabaco que le llegaba a las rodillas. Elena estaba especialmente animada esa mañana. Tenía que entregar una pequeña imagen de un niño Dios restaurado en una parroquia cerca del centro y luego planeaba ir al mercado de la Victoria para comprar los ingredientes necesarios para preparar mole poblano, el plato favorito de Manuel, para celebrar una pequeña victoria laboral de él. «Te prometo que hoy el mole me va a quedar como el de tu abuela», le dijo ella con una sonrisa traviesa mientras terminaba de abrocharse el Rolex sobre la manga del jersey fino que llevaba debajo del abrigo. Manuel la abrazó por la espalda, aspirando el aroma de su cabello que olía a gardenias y a ese jabón artesanal que ella siempre compraba en una botica antigua de la calle 2 Oriente. La sensación física de ese abrazo quedó grabada en la memoria de Manuel como un estigma. La suavidad del abrigo, la calidez del cuerpo de Elena y el frío metálico del reloj de oro que rozó su mano por un instante. Elena salió de la casa cargando su bolsa de tela y el relicario de plata golpeando suavemente contra su pecho. Se detuvo en el zaguán, se giró y le lanzó un beso volado, con esos ojos oscuros llenos de una chispa de vida que parecía imposible de apagar. «Nos vemos en la noche, Manuel. No llegues tarde que el mole no espera», fueron sus últimas palabras. Manuel la vio alejarse por la calle del barrio de Santiago hasta que su figura desapareció tras la esquina de la iglesia. No hubo ningún presentimiento oscuro, ninguna señal en el cielo, ningún escalofrío que le advirtiera que el mundo tal como lo conocía
estaba a punto de desintegrarse. El día transcurrió para él entre planos de cimentación y visitas a obra en la zona de Angelópolis, que por aquel entonces empezaba apenas a urbanizarse. A medida que la tarde avanzaba, la lluvia de octubre comenzó a caer sobre Puebla. Una lluvia densa y constante que obligaba a los transeúntes a buscar refugio bajo los portales. Manuel regresó a casa a las 7 de la tarde, esperando encontrar la casona iluminada, el patio oliendo al chocolate y los chiles quemados del mole, y a Elena recibiéndolo con las manos todavía húmedas por el trabajo en la cocina. Pero al abrir la puerta, lo que encontró fue el silencio. Un silencio pesado, denso, que parecía haber ocupado cada rincón de la casa. La cocina estaba vacía. No había olla sobre el fuego, ni ingredientes sobre la mesa de madera. Los jazmines del patio, empapados por la lluvia, soltaban un aroma más intenso que nunca, como si intentaran compensar la ausencia de la fragancia de Elena. Manuel pensó que tal vez se había retrasado en la iglesia, o que la lluvia la había obligado a refugiarse en algún café de los portales. Esperó 1 hora, luego 2. El tic-tac de los relojes de la casa, que antes le parecía un sonido reconfortante, comenzó a sonar como el golpeteo de un martillo contra un yunque. A las 10 de la noche, la preocupación se transformó en un pánico sordo que le oprimía el pecho. Salió a la calle bajo la lluvia, recorriendo el camino que Elena solía hacer. Fue al mercado de la Victoria, pero los puestos ya estaban cerrados y las persianas metálicas bajadas. Fue a la parroquia donde ella debía entregar la imagen, pero el sacristán le dijo que Elena nunca había llegado. Recorrió los hospitales, la delegación de policía, los cafés que solían frecuentar, preguntando a cada conocido, a cada mesero, a cada sombra que se cruzaba en su camino. Nadie la había visto. Era como si la tierra poblana, con sus túneles legendarios y sus secretos coloniales, se la hubiera tragado en el breve trayecto entre su casa y el centro. La investigación policial de aquel entonces fue un laberinto de burocracia y desidia. En 1994, las desapariciones no se trataban con la urgencia que el caso requería. Le dijeron que esperara 48 horas, que tal vez se había ido con alguien, que las mujeres jóvenes a veces tomaban decisiones impulsivas. Manuel, con la rabia contenida y el corazón desgarrado, les gritó que Elena no era así, que ella amaba su vida, su trabajo y su casa. Durante semanas Manuel no durmió. Pegó carteles con la foto de la boda, la misma que ella llevaba en su relicario, por todos los postes de luz desde el barrio de Santiago hasta la periferia de la ciudad. Recorrió los campos de cultivo, las barrancas, los edificios en construcción. Buscó el Rolex en cada casa de empeño de Puebla y de los estados vecinos, pensando que tal vez un robo había sido el motivo de su desaparición. Pero el reloj nunca apareció. Elena se había desvanecido llevando consigo su relicario, su abrigo color tabaco y ese Rolex de oro que Manuel le había regalado para sellar una promesa de tiempo eterno. La casona del barrio de Santiago se convirtió en un mausoleo. Manuel dejó de ser el ingeniero brillante para convertirse en un hombre obsesionado con los segundos que le habían arrebatado. Con el tiempo se mudó de la casa, incapaz de soportar el aroma de los jazmines y la visión del taller vacío de Elena, donde los pinceles se habían secado y los pigmentos se habían vuelto polvo. Se refugió en el taller de relojería, un oficio que aprendió para intentar entender cómo funcionaba ese tiempo que se le había roto aquella tarde de octubre. 30 años pasaron, 30 años de despertarse esperando que el olor a gardenias regresara por la ventana. Manuel recordaba cada detalle de Elena con una claridad que desafiaba el olvido. La pequeña mancha de nacimiento cerca de su oreja izquierda, la forma en que mordía su labio inferior cuando estaba concentrada restaurando un lienzo y, sobre todo, la calidez de su muñeca cuando él le abrochó el Rolex. Aquella Puebla de 1994, con sus calles mojadas y su mole poblano, se había congelado en su memoria como una diapositiva perfecta. Por eso, ver el reloj hoy, en su mesa de trabajo en 2024, no era solo un impacto visual, era el choque brutal de dos realidades. El Rolex no mostraba los signos del tiempo que él sí llevaba en su rostro. Estaba reluciente, impecable, latiendo con una vida propia. La complicidad que Manuel creía blindada contra cualquier tragedia se había quebrado hace 3 décadas, pero el reloj parecía decir que el blindaje, de alguna manera inexplicable, seguía intacto para Elena.
Manuel se preguntaba si ella, en el momento de enviar el paquete, seguía siendo la misma mujer que le prometió mole para la cena. ¿Había Elena habitado un tiempo paralelo donde los jazmines nunca se marchitan y los pinceles nunca se secan? El aroma que emanaba del mecanismo era una prueba física, una evidencia sensorial que Manuel no podía ignorar. Elena estaba en ese reloj. Su cabello, fresco y elástico, estaba atrapado entre los engranajes como una parte esencial de la máquina. La Puebla de 1994 regresaba a reclamar su lugar, exigiendo que Manuel recordara no solo la pérdida, sino la promesa de aquel aniversario. Para Manuel, el tiempo es nuestro. La frase grabada en el oro ya no era un deseo romántico del pasado, era una sentencia que el presente le obligaba a descifrar bajo la luz fría de su lámpara de relojero. Aquel 12 de octubre fatídico no había sido el final, sino el inicio de una pausa de 30 años que el Rolex acababa de terminar con un tic-tac rotundo y definitivo. Manuel acarició el cristal del reloj, sintiendo que bajo el zafiro, el corazón de Elena y el suyo volvían a marcar el mismo ritmo, desafiando a la muerte, a la desaparición y a la propia naturaleza del olvido. El barrio de Santiago, con sus casonas y sus jazmines, volvía a oler a Elena. Y Manuel sabía que su vida como ingeniero de estructuras sólidas finalmente se rendía ante el misterio incalculable del amor que sobrevive al tiempo. Model 7:53 de la tarde. La tarde del 12 de octubre de 1994, la luz de Puebla había adquirido esa cualidad densa y lechosa que suele preceder a las grandes tempestades. Elena caminaba con paso firme hacia la iglesia de la Compañía, un monumento barroco cuya fachada de piedra tallada parecía ocultar siglos de secretos bajo el hollín y el tiempo. El templo, conocido localmente como el Templo del Espíritu Santo, era un laberinto de penumbras y arquitectura solemne donde el aire se sentía pesado, saturado por el olor del incienso quemado durante misas inmemoriales y el aroma a cera derretida que se adhería a las paredes como una segunda piel. Elena amaba ese lugar. Para ella, restaurar los frescos de la cúpula y los laterales del coro no era solo un trabajo técnico, era una forma de comunión con los artistas anónimos que, siglos atrás, habían depositado su devoción en cada pincelada de carmín y ocre. El sacristán, un hombre de edad avanzada llamado Don Basilio, cuyo rostro estaba surcado por arrugas que recordaban a los surcos de un mapa antiguo, la vio entrar apenas pasadas las 4 de la tarde. La saludó con un gesto discreto desde el umbral de la sacristía, viendo cómo la silueta de Elena se perdía en la vasta nave central, donde las motas de polvo danzaban en los haces de luz que se filtraban por los ventanales altos. Ella llevaba su bolsa de herramientas de cuero, desgastada por el uso, y su abrigo color tabaco que la protegía del frío que siempre se agazapaba en los rincones de piedra del templo. Sin decir palabra, se dirigió hacia la estrecha escalera de caracol de hierro forjado que conducía al coro, un ascenso oscuro y serpenteante que parecía un túnel hacia el pasado. Sus pasos sobre el metal resonaron con una cadencia hipnótica, un eco metálico que fue apagándose conforme ella ascendía hasta el nivel superior, donde el andamiaje instalado para la restauración la esperaba como una estructura esquelética frente a los frescos de la Virgen. Manuel llegó al atrio de la iglesia 20 minutos después, tal como habían acordado. El reloj de la torre marcó las 4:20 con un sonido bronco que vibró en sus dientes. Entró en el templo buscando a su esposa, con la mente todavía absorta en los planos de una obra en la zona de Angelópolis. El interior de la compañía lo recibió con un silencio absoluto, un vacío casi físico que parecía tragarse los ruidos de la ciudad exterior. Encontró a don Basilio barriendo una pequeña parte del suelo cerca de las pilas de agua bendita. El sacristán levantó la vista y al ver a Manuel hizo un gesto afirmativo con la cabeza, confirmando que la joven restauradora seguía allí arriba, trabajando en las alturas, cerca de los cielos pintados. Manuel, sintiéndose innecesario mientras ella terminaba sus detalles, decidió esperarla en la nave principal. Se sentó en uno de los bancos de madera tallada, dejando que la penumbra lo envolviera. El tiempo parecía dilatarse. El tic-tac del Rolex en su propia muñeca, un modelo antiguo que usaba por herencia de su padre, parecía marcar segundos que duraban minutos. Observaba el humo de las velas que se elevaba hacia la cúpula, perdiéndose en las sombras, donde sabía que Elena estaba trabajando con la precisión de un cirujano. La calma era total, tan profunda que el propio Manuel,
llegó a sentirse parte de la arquitectura, una estatua más en aquel recinto de santos y mártires. Sin embargo, conforme pasaron los minutos y el reloj de la torre volvió a golpear, esta vez indicando las 5, una inquietud sutil comenzó a deslizarse por su nuca como un hilillo de agua helada. No había escuchado el tintineo de las herramientas de Elena, ni el movimiento de la escalera, ni el sonido de sus pasos al bajar. Decidió que ya era tarde, que el mole no se cocinaba solo y que el frío de la iglesia estaba calando demasiado en sus huesos. Se acercó nuevamente a don Basilio y le preguntó si estaba seguro de que nadie más había bajado del coro. El sacristán dejó de barrer, dejó apoyada la escoba contra una columna y con la frente arrugada por una sombra de duda, le aseguró a Manuel que sus ojos no le habían mentido. Desde su posición en la nave principal, nadie había cruzado la puerta del coro, ni la puerta principal. El templo, según la lógica de don Basilio, era un circuito cerrado. Manuel, con una extraña urgencia que no pudo explicar, tomó la decisión de subir al coro para apurar a su esposa. El ascenso por la escalera de caracol se sintió inusualmente largo. Los escalones de hierro crujían bajo el peso de sus zapatos, un chirrido constante que se le antojaba como un grito en el vacío. Cuando finalmente alcanzó la plataforma del coro, el aire cambió. Ya no olía a incienso viejo. En su lugar, una fragancia intensa y penetrante a gardenias frescas, mezclada con el aroma metálico del pigmento y el oro, lo golpeó con una fuerza que lo obligó a detenerse un instante, con una mano apoyada en la barandilla de madera carcomida por el tiempo. Manuel llamó a Elena, pero su voz sonó pequeña, insignificante, disipándose en la inmensidad de la nave que se abría bajo él. El andamiaje estaba ahí, frente a los frescos, pero Elena no. Sobre el paño de tela que ella usaba para proteger las herramientas de madera, sus pinceles estaban ordenados con una pulcritud quirúrgica, cada pincel en su lugar, con las cerdas limpias y secas, como si ella los hubiera colocado allí momentos antes de abandonar el sitio. No había desorden, no había manchas de pintura fresca en el suelo, ni señales de que algo hubiera sido interrumpido a la fuerza. Lo único que perturbaba la escena era un rastro fino y brillante de polvo de oro que se extendía sobre el suelo de madera vieja como el rastro de una estela de meteorito. Manuel se arrodilló, su mano temblorosa rozó la madera y notó que el polvo no estaba esparcido de manera caótica. Formaba un semicírculo perfecto, un borde definido que terminaba abruptamente cerca del centro del coro, frente al fresco de la Virgen. Se levantó y corrió hacia las ventanas. Estaban selladas por fuera, cubiertas con láminas de triplay y clavadas con gruesos clavos oxidados que no habían sido tocados en décadas. Nadie podía entrar ni salir por ahí. Era físicamente imposible. Caminó de un lado al otro del coro, buscando a Elena detrás de las columnas, en las esquinas, detrás de los bancos de madera tallada de los músicos. No había nadie. El espacio estaba vacío, contenido, como una caja de resonancia donde su propia respiración se escuchaba demasiado fuerte. Manuel regresó a la escalera y bajó a una velocidad imprudente, tropezando con los escalones, su corazón martilleando contra sus costillas con una fuerza que le causaba dolor. Llegó a la nave principal y comenzó a gritar el nombre de Elena, una y otra vez. Un grito que rebotaba en las bóvedas de la iglesia con una desesperación que pronto atrajo a los pocos fieles que quedaban rezando en los bancos lejanos. Don Basilio se acercó, su rostro ahora blanco como el papel, con las manos temblando tanto que la escoba se le resbaló de los dedos y golpeó el suelo con un sonido seco. El sacristán repetía, como un mantra, que él no había visto a nadie, que nadie había pasado por la única puerta de salida, que nadie había subido más que ella, que nadie había bajado más que él. En ese momento, Manuel sintió una náusea profunda, un mareo existencial que le provocaba el espacio sagrado. Era un espacio cerrado, un volumen de piedra y tiempo donde las leyes de la física parecían haberse vuelto opcionales. Recordó cómo Elena, meses atrás, le había bromeado sobre la capacidad de los frescos para absorber las almas de quienes los restauraban. Una broma que en ese instante se le antojó como una profecía macabra. Elena se había disuelto en el aire, como si fuera una voluta de incienso que, tras elevarse hasta la cúpula, simplemente dejaba de existir para mezclarse con la eternidad de los muros.
Don Basilio, en un acto de devoción desesperada, se puso de rodillas frente al altar y comenzó a rezar en latín, con una voz temblorosa que apenas escuchaba en la inmensidad de la iglesia. Manuel se quedó parado frente a la entrada del coro, con el olor de las gardenias aún aferrado a su ropa, sintiendo que la realidad se desmoronaba. Elena no estaba escondida. Elena no se había ido por su propio pie. Elena, simplemente, había dejado de ser parte de ese mundo. Los policías que llegaron después, alertados por el sacristán, registraron cada rincón con una metodicidad fría. Midieron el espacio, analizaron el suelo de madera buscando trampillas, revisaron el estado de las ventanas e interrogaron a todos los que habían estado cerca de la iglesia aquella tarde. Todo concluyó en un reporte escueto, sin señales de entrada forzada, sin testigos que confirmaran una salida, sin huellas dactilares que no fueran las de la propia restauradora. Elena Guerrero se había convertido en un espectro, en un dato estadístico imposible en los archivos de la justicia mexicana. Manuel recordaba vívidamente cómo, al salir de la iglesia para ir a la delegación, la lluvia de octubre comenzó a caer. Una lluvia negra y helada que parecía arrastrarse por las paredes de la compañía, como si el mismo edificio estuviera llorando la pérdida de su restauradora. El aire en la calle olía a callejón mojado, a ceniza y a una tristeza infinita que durante los siguientes 30 años Manuel no pudo sacudirse de encima. Mientras los policías hacían sus anotaciones en libretas de pastas sucias, Manuel miraba hacia arriba, hacia la pequeña ventana circular del coro por donde filtraba una luz mortecina. Pensó en Elena, en sus manos hábiles, en su reloj de oro brillando bajo la luz de las lámparas de trabajo mientras aplicaba el polvo de oro sobre la madera sagrada. Aquel polvo que él había encontrado en el suelo era quizás el único resto de su existencia en ese lugar. Como si el trabajo de restaurar el arte sacro hubiera consumido no solo su tiempo, sino su materia, convirtiéndola en otra forma de energía, en algo que ya no ocupaba un lugar en el espacio, sino que habitaba en las memorias de quienes la amaron. La iglesia permaneció cerrada al público durante días, mientras la investigación se volvía un espectáculo mediático, con reporteros buscando fantasmas en las cúpulas y vecinos compartiendo leyendas sobre desapariciones en la época colonial. Pero para Manuel no había misterio paranormal ni leyenda. Solo había una mujer que entró en una caja de piedra con una bolsa de herramientas y nunca volvió a ser vista. En el silencio de su taller de relojería, años después, Manuel solía recrear esa tarde. Cerraba los ojos e intentaba escuchar los pasos de Elena en la escalera. Intentaba sentir el peso de su cuerpo al bajar, el roce de su abrigo al pasar junto a él. Pero todo lo que conseguía era el tic-tac de los relojes. Un sonido que le recordaba que el tiempo es un dispositivo inflexible, una máquina que solo conoce una dirección y que no permite que nadie se detenga o se desvíe. Aquella tarde en la compañía, Elena había encontrado una salida que nadie más pudo ver. Una puerta secreta que el tiempo, en su constante marcha hacia adelante, había dejado abierta por un instante minúsculo. Quizás solo por una fracción de segundo, el tiempo suficiente para que una mujer se desvaneciera y dejara atrás un resto de polvo de oro como única firma de su existencia. Manuel abrió los ojos en su taller de Puebla en el 2024, con el Rolex de Elena en su mano y el eco de aquellos gritos en la iglesia vibrando aún en su memoria. La coincidencia era atroz, los pinceles, el polvo, el olor. Todo estaba allí, como si el pasado hubiera decidido que 30 años de espera no eran suficientes. Se levantó y caminó hasta el espejo de su baño, observando las arrugas que el tiempo le había esculpido en la frente, las marcas de un hombre que había vivido buscando a una sombra. Luego miró el reloj sobre la mesa, tan brillante y joven como el día en que Elena lo llevaba puesto bajo la cúpula de la compañía. Si ella había vuelto en forma de ese reloj, significaba que la puerta que se abrió aquel 12 de octubre de 1994 se estaba abriendo de nuevo. ¿Estaba Elena, con su esencia, con sus gardenias y su pelo castaño, intentando cruzar de regreso a un tiempo donde él ya era un hombre anciano y roto? La idea era tan dolorosa como esperanzadora. Manuel tomó su pincel más fino, el que usaba para limpiar los engranajes de los relojes más complejos, y con una delicadeza que no sentía desde hacía décadas, comenzó a limpiar el polvo de oro que aún se adhería a la tapa del Rolex. Cada mota brillante le recordaba el suelo del coro,
la última evidencia material de su mujer. Si Elena había dejado su rastro allí, en la iglesia, era porque quería que él supiera que no había sido un accidente, que no había sido una partida voluntaria, sino una disolución, un paso hacia otro lugar donde el tiempo no tenía el mismo peso. Manuel, el ingeniero que creía en la firmeza de las estructuras, ahora comprendía que la vida, al igual que los frescos de Elena, era una capa delgada de color sobre una superficie de piedra que podía quebrarse en cualquier momento, revelando que detrás de la realidad cotidiana existían abismos donde las personas simplemente dejaban de ocupar un lugar en el mundo para convertirse en memoria pura. Se sentó de nuevo en su banco de trabajo, con el Rolex latiendo con una fuerza que le recordaba el pulso de su esposa. El taller estaba sumergido en el aroma de las gardenias y mientras la noche caía sobre Puebla, Manuel supo que no podía esperar más. La desaparición de Elena no era un caso cerrado, era un mecanismo que se había detenido en el momento en que ella entró a la iglesia y que acababa de ser activado de nuevo con el regreso del reloj. Manuel, el restaurador de tiempos ajenos, sabía que esta vez no descansaría hasta restaurar el suyo. Cada pieza de ese Rolex, cada engranaje, cada tornillo, era una coordenada, un punto en el mapa hacia ese 12 de octubre, donde Elena había dejado de ser humana para convertirse en un misterio. Mientras Puebla dormía, Manuel comenzó a trabajar, no reparando un reloj, sino desarmando el misterio de la vida de su esposa, una pieza a la vez, bajo la luz mortecina de su lámpara, mientras el tic-tac se convertía en el único sonido de un mundo que, al fin, empezaba a confesar sus secretos. El polvo de oro brillaba bajo sus dedos como una promesa de que, quizás, al otro lado de la desaparición, alguien también estaba trabajando con la misma paciencia infinita para encontrar el camino de regreso. Cada segundo que pasaba, cada vuelta del engranaje, lo acercaba a la respuesta que le habían negado durante toda una vida. Y Manuel, armado con sus pinzas y su fe inquebrantable, estaba listo para enfrentarse a la verdad, fuera cual fuera el costo de volver a encontrar a Elena en un tiempo que, para él, se había agotado hace mucho. Model 7:54 de la tarde. La década de los 90 en Puebla se desvaneció con la misma parsimonia con la que el polvo se deposita sobre los objetos olvidados en un desván. Pero para Manuel, el tiempo no fue un río que fluye, sino un estanque estancado, una ciénaga oscura de la que no lograba salir. Mientras México se tambaleaba en medio de crisis económicas, devaluaciones y una apertura frenética hacia la globalización, Manuel se retiró a un exilio voluntario dentro de las 4 paredes de su existencia. Sus días se convirtieron en un ejercicio de memoria forense. Cada mañana se despertaba con la esperanza de que la luz que entraba por la ventana fuera la misma que él había visto hace 30 años, solo para descubrir que la claridad era más fría, más ajena, más indiferente. La policía, en aquellos primeros años de angustia, no tardó en abandonar la elegancia de la prudencia. Los investigadores, hombres con trajes desabrochados que sudaban bajo el calor de las oficinas sin ventilación, comenzaron a dictar sentencias sobre la vida de Elena sin conocer siquiera el tono de su voz. Sugirieron, con una ligereza que rozaba la crueldad, que Elena podría haberse fugado con un amante clandestino, inventando un romance de novela barata para justificar la ineficacia de su propia búsqueda. Otros, quizás para cerrar el expediente cuanto antes, insinuaron que había caído en las redes de alguna secta hermética que operaba en los sótanos de las casonas coloniales. Un rumor tan absurdo como conveniente para silenciar las dudas de una familia destrozada. Manuel, sin embargo, escuchaba esas palabras como si fueran insultos lanzados contra un altar sagrado. La desesperación se convirtió en el único motor de su cuerpo. Vendió su empresa de ingeniería civil, desmantelando proyecto a proyecto el patrimonio que había construido junto a Elena, transformando sus ahorros y sus ambiciones en un montón de billetes que depositaba en las manos de detectives privados. Estos hombres, que prometían milagros a cambio de honorarios elevados, regresaban semanas después con informes vacíos, hojas de papel bond repletas de generalidades, descripciones de mujeres que no se parecían a ella y direcciones de lugares donde no había más que silencio. Manuel los leía una y otra vez, buscando entre las líneas algún error, alguna omisión que le permitiera encontrar un hilo de Ariadna. Pero solo encontraba el vacío. Se convirtió en un hombre solitario,
un espectro que recorría el centro de Puebla con los hombros caídos y la mirada fija en el suelo, como si temiera encontrar en el empedrado alguna pista que hubiera pasado por alto en los años anteriores. A las 4 de la tarde, el momento exacto en que Elena entraba a la iglesia de la compañía, Manuel estaba allí, sentado en la misma banca de madera, con las manos entrelazadas y los ojos puestos en la cúpula, esperando que un milagro bajara de los cielos pintados. Los feligreses lo conocían, le llamaban el hombre del tiempo, el que se quedaba inmóvil mientras el sol se ponía y las sombras de las columnas se alargaban como dedos oscuros que intentaban atrapar el suelo. Puebla, mientras tanto, se transformaba de manera violenta. La ciudad se modernizó, los cables de luz se soterraron. Las casonas viejas con sus patios de azulejos fueron compradas por inversores que las convirtieron en hoteles boutique, llenas de lujos que Elena nunca vio y que Manuel detestaba, por el simple hecho de que borraban los recuerdos que él intentaba preservar intactos. El Internet llegó como una invasión silenciosa, conectando a todo el mundo menos a él. Veía cómo la gente se comunicaba a través de pantallas, cómo la información fluía en tiempo real, pero para Manuel, la red era solo una inmensa base de datos donde su esposa seguía apareciendo en el estatus de desaparecida, en letras digitales que no tenían más peso que las de los viejos periódicos. Él se quedó anclado en 1994, viviendo en un departamento que mantenía como un museo de la ausencia. La habitación de Elena, con su escritorio de restauradora y el rastro de sus pinceles, era el lugar donde él pasaba sus horas de vigilia. Limpiaba el polvo de las repisas no porque estuviera sucio, sino por el ritual de sentir que aún cuidaba de ella. Pasaba los dedos por las esquinas del escritorio, donde todavía había minúsculas escamas de pigmento seco, azul lapislázuli y rojo bermellón, colores que ella amaba. El aroma de Elena se había evaporado hacía mucho tiempo, reemplazado por un olor a papel viejo y a soledad, pero él insistía en abrir las ventanas cada mañana para que el aire corriera, como si temiera que si el aire se estancaba, ella pudiera dejar de reconocer el lugar al volver. Las autoridades, con el paso de las décadas, terminaron por clasificar el expediente de Elena en una caja marcada con la etiqueta «Caso Frío», un término administrativo que en realidad funcionaba como una lápida. Para el Estado, el caso estaba enterrado bajo pilas de nuevos crímenes, de nuevas urgencias sociales, de una burocracia que no entendía de esperas ni de almas rotas. Manuel, en cambio, veía esa etiqueta no como un cierre, sino como una ofensa personal. Iba a la delegación, insistía, preguntaba por el expediente, revisaba la caja de cartón desgastada donde reposaban los informes de aquellos detectives que ya se habían retirado o muerto. Veía sus fotos en el expediente, sus huellas dactilares que nadie había reclamado, los planos de la iglesia, las declaraciones de don Basilio, todo convertido en un amasijo de papel que amarilleaba bajo la luz fluorescente de las oficinas estatales. Se sentía como un hombre que custodiaba las cenizas de un incendio que nunca terminó de apagarse. La soledad se le fue metiendo en los huesos, volviéndolo una criatura de hábitos estrictos, casi una parodia de la relojería que ahora era su sustento. Comía a la misma hora, caminaba a la misma hora, sufría a la misma hora. Era un reloj humano que había perdido su función principal. Ya no estaba ahí para medir el tiempo de Elena, sino para soportar el castigo de un tiempo que no avanzaba. La gente del centro de Puebla empezó a hablar de él con una mezcla de lástima y reverencia. Lo llamaban el hombre que no olvidaba. Cuando caminaba por el Zócalo, los vendedores de flores, los que se habían quedado allí por décadas, lo saludaban con un gesto de respeto, como si Manuel fuera un monumento más a la constancia del dolor. Él no buscaba compasión, buscaba la verdad. Una verdad que parecía habérsele escapado entre los dedos el mismo día que ella subió por la escalera de caracol. A veces, en los momentos más oscuros de la madrugada, cuando el tic-tac de los cientos de relojes de su taller resonaba en el vacío, Manuel se cuestionaba si Elena realmente había existido o si él mismo la había inventado como un refugio contra su propia vacuidad. Pero luego abría el estuche de seda donde guardaba el relicario que ella había perdido el día de su desaparición, y la foto en blanco y negro, con sus bordes dentados y su brillo sepia, le devolvía la mirada con una intensidad que le confirmaba que no estaba loco. Ella era real, su amor era real,
y la tragedia de su partida era el único pilar que sostenía su realidad en un mundo que había cambiado tanto que él ya no se reconocía en él. Los años de Caso Frío fueron para Manuel un entrenamiento para el desapego. Entendió que la justicia era un concepto abstracto que raramente se aplicaba a los corazones rotos. Aprendió a leer el silencio, a escuchar lo que la ciudad le decía en sus grietas y en sus edificios renovados. Puebla, con su pretensión de modernidad, era para él una máscara. Debajo de la pintura fresca de los hoteles boutique, debajo de las luces LED que reemplazaban los faroles de hierro, la ciudad seguía siendo la misma entidad antigua que se había tragado a Elena. Él seguía siendo el ingeniero que ahora entendía que ninguna estructura, por más sólida que fuera, podía resistir el peso de un misterio que no tenía cimientos. Manuel se convirtió en un hombre de pocas palabras, con la mirada siempre fija en el horizonte, como si estuviera esperando ver aparecer a Elena al final de la calle peatonal, todavía vistiendo su abrigo color tabaco, todavía con esa sonrisa que, después de 30 años, él empezaba a olvidar cómo lucía en la realidad, pero que conservaba perfecta en el archivo inexpugnable de su mente. Cada aniversario de la desaparición, Manuel iba a la iglesia de la compañía, se sentaba en el mismo lugar y escuchaba los pasos de los turistas que subían al coro, deseando que fueran los pasos de ella. Deseando que ese sonido fuera la señal de que el tiempo, después de haberle arrebatado todo, decidía finalmente hacerle justicia. Pero solo encontraba el eco de la piedra, el murmullo de los curiosos y el silencio absoluto de una virgen de yeso que parecía mirar hacia otro lado. El calvario no terminó con la desaparición de Elena. El verdadero calvario fue sobrevivir a ella en un mundo que se empeñaba en seguir adelante, dejando a Manuel atrás, como una manecilla rota que insiste en marcar una hora que ya no existe para nadie más. Y así, entre los libros de restauradora de Elena y los engranajes de su taller, Manuel se dejó consumir por la espera, sin saber que la respuesta no estaba en la búsqueda externa, sino en el regreso imposible de un reloj de oro que, en un giro cruel y maravilloso, estaba a punto de romper su silencio. El año 2024 llegó a la vida de Manuel no como una cifra en el calendario, sino como una irrupción violenta de la modernidad en su mausoleo de sombras y engranajes. La noticia de que un paquete anónimo había devuelto el Rolex de la desaparecida Elena Guerrero se filtró por las rendijas de la discreción poblana, convirtiéndose en un incendio digital que Manuel no pudo controlar. Un hilo en una red social, alimentado por la curiosidad morbosa de una generación que no conoció a Elena pero que se alimentaba de leyendas urbanas, bautizó el misterio como el caso de la restauradora fantasma. Lo que para Manuel era una herida abierta y sangrante, para miles de desconocidos era un acertijo fascinante que debía ser resuelto con las herramientas del nuevo siglo. Fue así como un equipo de investigadores independientes, una mezcla de genetistas forenses y expertos en tecnología molecular motivados por la viralidad del caso y una extraña sed de justicia técnica, se acercó al taller del barrio de Santiago. Manuel en un principio se mostró huraño, protegiendo el reloj como si fuera el último resto físico de la cordura de su esposa, pero la insistencia de una joven científica llamada Adriana, que hablaba del tiempo y la materia con una pasión que le recordó la devoción de Elena por sus frescos, lo convenció de entregar la pieza para un análisis que desafiaba todo lo que él creía saber sobre la muerte. El laboratorio donde fue llevado el Rolex Oyster de oro era un entorno de una blancura aséptica y deslumbrante. Un espacio que olía a ozono, a desinfectante industrial y a ese silencio electrónico que solo se encuentra en los templos de la ciencia avanzada. Manuel acompañó la pieza, sintiéndose un intruso de otro siglo entre las máquinas de secuenciación genómica y los microscopios de barrido electrónico. Observó cómo Adriana, protegida por un traje de polímero blanco y guantes de látex que chirriaban al rozar el metal, manipulaba el reloj con una delicadeza quirúrgica. El taller de relojería de Manuel, con su polvo acumulado y su luz amarillenta, parecía una cueva primitiva frente a la sofisticación de aquel lugar. El equipo se centró en el análisis de trazas moleculares, una técnica capaz de leer la historia química de un objeto a través de los restos microscópicos que la vida deja a su paso. Extrajeron con pinzas de micras el cabello castaño atrapado en la maquinaria y utilizaron disolventes especiales para recuperar las trazas de sudor y células epiteliales que se habían filtrado en los poros de la correa de cuero y en las ranuras del brazalete de oro. Manuel esperaba que le dijeran que todo era un error,
que el cabello pertenecía a otra persona o que las células estaban demasiado degradadas por los años para ofrecer una respuesta clara. Sin embargo, los resultados que arrojaron las máquinas de análisis molecular fueron, en palabras de la propia Adriana, una imposibilidad biológica que hacía crujir los cimientos de la ciencia forense. Manuel estaba sentado en una silla de metal frío cuando Adriana se acercó a él, sosteniendo una tableta digital donde las secuencias de ADN brillaban en colores fluorescentes. La científica tenía el rostro pálido y su voz, habitualmente segura, temblaba ligeramente al explicar los hallazgos. Los marcadores genéticos eran indiscutibles. El sudor encontrado en la correa y el cabello dentro de la tapa pertenecían, sin asomo de duda, a Elena Guerrero. La huella genética coincidía perfectamente con las muestras que Manuel había guardado celosamente de los cepillos de su esposa durante 30 años. Pero lo que hizo que Manuel sintiera un vacío en el estómago, una náusea que lo obligó a cerrar los ojos, fue el estado de esas células. Biológicamente, los restos no mostraban el desgaste genético, el acortamiento de los telómeros ni la degradación oxidativa que se esperaría de una mujer de 55 años. Los resultados indicaban que las células pertenecían a una mujer de 25 años, la edad exacta que Elena tenía el día de su desaparición en la iglesia de la compañía. Peor aún, Adriana le explicó que la frescura de las muestras era aterradora. Según el análisis de trazas moleculares y la degradación de las proteínas, ese cabello y ese sudor habían sido depositados en el reloj hacía menos de 48 horas. No había signos de deshidratación celular ni la cristalización que el paso de 3 décadas impone sobre el material orgánico. Para la ciencia, Elena Guerrero había estado viva y activa hace apenas un par de días. Y lo más perturbador era que su cuerpo no parecía haber envejecido ni un solo segundo desde 1994. Manuel escuchaba las explicaciones técnicas sobre mitocondrias y degradación enzimática como si estuviera escuchando un lenguaje de otro planeta. En su mente, la imagen de Elena bajo la cúpula de la iglesia se fusionaba con los gráficos de la computadora. ¿Cómo podía el tiempo haberse detenido para ella mientras para él había sido un martillo incansable que lo había vuelto un anciano solitario? El Rolex, con su tic-tac rítmico, parecía burlarse de la linealidad del universo, confirmando que Elena habitaba un presente eterno que Manuel no podía comprender. Mientras Manuel intentaba asimilar el impacto de la imposibilidad biológica en el laboratorio poblano, un segundo giro de los acontecimientos se gestaba a cientos de kilómetros en la ruidosa y caótica Ciudad de México. El sistema de seguridad de una exclusiva plaza comercial en la zona de Polanco, equipado con la tecnología más avanzada de reconocimiento facial y análisis de patrones de conducta, activó una alerta roja en los servidores centrales de la policía capitalina. Un algoritmo diseñado para identificar personas desaparecidas y perfiles sospechosos había detectado una coincidencia del 99% con la base de datos de casos históricos. Las cámaras de alta definición habían captado a una mujer caminando por los pasillos de mármol de la plaza entre la multitud de compradores y turistas. La imagen, nítida y brutal, mostraba a una mujer que vestía un abrigo ligero de color tabaco, con el cabello castaño cayendo sobre sus hombros y un relicario de plata golpeando suavemente contra su pecho. Era ella. Era la Elena de 1994, idéntica en cada rasgo, en cada gesto, en cada línea de su rostro. Lo más inquietante de la grabación era su actitud. Mientras la gente a su alrededor se movía con la prisa febril de la vida moderna, hablando por teléfonos inteligentes y vistiendo ropas que Elena nunca habría reconocido, ella caminaba con una desorientación profunda, casi sonámbula. Sus ojos oscuros, cargados de una confusión que atravesaba la lente de la cámara, miraban los escaparates tecnológicos y las pantallas publicitarias con el asombro de quien acaba de despertar de un sueño de siglos. Se detenía frente a los reflejos de los cristales, tocando su propio rostro como si no reconociera la realidad que la rodeaba. En un momento de la grabación, Elena se detenía cerca de una fuente digital y miraba su muñeca izquierda, donde el Rolex que ahora estaba en manos de Manuel debería haber estado. Sus dedos buscaban el metal ausente con una angustia palpable. Un gesto de orfandad temporal que Manuel reconoció con un sollozo ahogado cuando le mostraron el vídeo días después. El descubrimiento en la Ciudad de México sumió a Manuel en un estado de agitación que bordeaba la locura.
Ver a su esposa en una pantalla de alta definición, moviéndose con la misma gracia juvenil que él recordaba, mientras él se veía a sí mismo como un hombre acabado por el tiempo, era un castigo que la razón no podía procesar. Adriana y su equipo trabajaban en colaboración con las autoridades de la capital para rastrear los movimientos de la mujer del vídeo, pero Elena parecía haber aprendido a disolverse entre la multitud con la misma facilidad con la que se disolvió en el incienso de la iglesia. Había salido de la plaza comercial y se había perdido en las calles de Polanco, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y una alerta de búsqueda que se extendía por todo el país. Manuel no podía dejar de mirar la secuencia de vídeo. Elena tocando el relicario de plata. Elena mirando hacia el techo de la plaza buscando quizás la cúpula de una iglesia. Elena perdida en un mundo que ya no era el suyo. La sensación física de Manuel era la de estar viviendo en una fractura del espacio-tiempo. El Rolex en su taller, el cabello fresco de Elena, las células que se negaban a envejecer y la mujer del abrigo color tabaco caminando por la Ciudad de México formaban un rompecabezas cuyas piezas estaban hechas de una materia que Manuel no comprendía. Empezó a sentir que el aire de Puebla se volvía más denso, cargado con la posibilidad de que Elena pudiera aparecer en cualquier esquina del barrio de Santiago. Se pasaba las noches mirando el vídeo de seguridad, analizando cada píxel del rostro de su esposa, buscando alguna señal de que todo fuera un truco tecnológico, una simulación cruel. Pero el brillo en los ojos de Elena, esa curiosidad vibrante que él había amado tanto, era algo que ninguna inteligencia artificial podía replicar. Era ella, Elena, atrapada en una juventud eterna que ahora se convertía en su prisión y en su salvación. El aroma a gardenias en el taller de Manuel se volvió tan intenso que por momentos le costaba respirar. Era como si el espacio físico estuviera saturado con la presencia de Elena, como si el tiempo estuviera intentando corregir el error de su desaparición, volcando toda su esencia en el presente. Manuel se preguntaba si al encontrarse con ella, Elena sería capaz de reconocer en ese hombre canoso y encorvado al joven ingeniero que le abrochó el reloj en 1994. El miedo a no ser reconocido, a ser un extraño para la mujer que era toda su vida, era una sombra que lo perseguía en sus breves horas de sueño. Elena seguía siendo la restauradora de arte sacro de 25 años, pero Manuel era ahora el restaurador de relojes de 60 años que había pasado 3 décadas esperándola. La asimetría del tiempo era una herida que la ciencia de Adriana no podía sanar. Mientras tanto, en la Ciudad de México, el despliegue policial para encontrar a la mujer del abrigo color tabaco se volvía más agresivo. Analizaban cada cámara de la zona, revisaban las entradas del metro y los registros de los hoteles cercanos. Pero Elena Guerrero, la mujer que se había disuelto en una iglesia sellada, parecía poseer una habilidad intrínseca para evitar ser capturada por la vigilancia moderna. Aparecía en una cámara en un instante y desaparecía en la siguiente, como si parpadeara entre dos realidades. Manuel, con el corazón en un hilo, decidió que no podía quedarse sentado en Puebla esperando resultados. Tomó su vieja maleta, guardó el Rolex en un estuche de terciopelo y se preparó para viajar a la capital. Sabía que la Ciudad de México, con su ruido y su inmensidad, era un lugar donde Elena se sentiría más perdida que nunca. Él era el único que podía entender su desorientación, el único que conocía el lenguaje de sus silencios, y el único que podía guiarla de regreso desde el sueño profundo del que acababa de despertar. Antes de salir de su taller, Manuel miró por última vez sus relojes. El Rolex de Elena seguía allí, marcando los segundos con una precisión que ahora le parecía una forma de esperanza. El descubrimiento molecular le había dado la prueba física de que ella estaba viva, y el vídeo de seguridad le había dado la prueba visual de que ella estaba cerca. El tiempo, ese enemigo al que Manuel había intentado vencer durante 30 años, finalmente le estaba entregando sus secretos, aunque esos secretos fueran aterradores. La restauradora fantasma no era un fantasma. Era una mujer de carne y hueso que desafiaba a la biología y a la historia. Manuel cerró la puerta de su taller, sintiendo que el aroma a gardenias lo seguía por la calle del barrio de Santiago, y se encaminó hacia la terminal de autobuses. La Puebla de 1994 y la Ciudad de México de 2024 estaban a punto de colisionar en el encuentro que Manuel había soñado durante toda una vida. El tiempo era de ellos,
pero Manuel sabía que el precio de recuperarlo sería enfrentarse a un misterio que apenas empezaba a revelar su verdadera y perturbadora magnitud. El tic-tac del reloj en su bolsillo era el latido de un corazón que se negaba a dejar de esperar. Y Manuel, con la determinación de quien ya no tiene nada que perder, se lanzó a la búsqueda de la mujer que el tiempo no pudo marchitar. Mientras la luz gris de la mañana poblana iluminaba el inicio de su última y más desesperada aventura. La búsqueda frenética en la Ciudad de México no fue más que el preludio de un regreso inevitable a las raíces del misterio, allí donde la piedra volcánica de Puebla guarda los secretos que la razón humana se niega a aceptar. Manuel, acompañado por Adriana y un equipo de peritos federales que finalmente habían tomado en serio la imposibilidad biológica del Rolex, regresó a la iglesia de la compañía. Sin embargo, el objetivo no era el coro ni los frescos, sino la propiedad colindante, una casona señorial de muros gruesos y zaguán sombrío que durante décadas había pertenecido a la familia Valcárcel. Julián Valcárcel, un hombre cuya fortuna se basaba en la exportación de textiles, pero cuya verdadera pasión era la acumulación obsesiva de arte sacro. Había muerto de un infarto fulminante apenas 3 días antes de que el reloj apareciera en el taller de Manuel. Fue su muerte lo que rompió el sello de un silencio que se había prolongado por 30 años. La investigación final, que Manuel siguió con el corazón pendiendo de un hilo de esperanza y pavor, reveló una verdad que rozaba la ciencia ficción, pero que se asentaba en el estrato más profundo y abyecto del horror humano. Elena no había sido víctima de un salto temporal, ni de un milagro divino, ni de una disolución molecular. Había sido víctima de un hombre que amaba la belleza tanto como odiaba su marchitamiento. El equipo forense, guiado por los planos antiguos de la zona que Manuel recordaba por su oficio de ingeniero, descubrió una entrada oculta tras una pesada estantería de caoba en la biblioteca de los Valcárcel. Al descender por una escalera de piedra moderna, equipada con sistemas de iluminación fluorescente que parpadeaban en la penumbra, el grupo se encontró con un búnker subterráneo de una sofisticación tecnológica aterradora para la época de los 90. El aire allí abajo no olía a incienso ni a flores, sino a una mezcla aséptica de ozono, formaldehído y el zumbido constante de sistemas de climatización industrial. Manuel sintió que el frío del lugar se le metía en la médula. Era el frío de una tumba diseñada para mantener a los muertos en un simulacro de vida. Julián Valcárcel, obsesionado con la preservación de la belleza, la misma que Elena poseía y que proyectaba en sus restauraciones, la había secuestrado aquel 12 de octubre de 1994. Aprovechando un pasadizo que conectaba el muro trasero del coro de la compañía con su propia bodega, la había interceptado en el momento exacto en que ella aplicaba el polvo de oro, sedándola antes de que pudiera emitir un solo grito. Lo que encontraron en el corazón del búnker fue una cápsula de aislamiento sensorial y soporte vital, una estructura de cristal y acero que parecía un sarcófago tecnológico. Elena no había estado simplemente encerrada, había estado cautiva en un estado de sedación inducida, mantenida bajo un cóctel farmacológico de anestésicos de liberación lenta y un sistema de enfriamiento metabólico que redujo su ritmo vital a una fracción de lo normal. Durante 3 décadas, su cuerpo no había experimentado el desgaste del oxígeno, ni el estrés de la luz solar, ni la erosión de las emociones. Había sido una pieza de arte más en la colección privada de un loco, una estatua de carne y hueso preservada en una pausa artificial mientras afuera el mundo cambiaba. Los imperios caían y Manuel envejecía en la soledad de su taller. Tras la muerte de Valcárcel, los sistemas automatizados del búnker, diseñados para liberar a los sujetos en caso de un cese de las señales vitales del propietario, se activaron. Elena despertó en la penumbra de una habitación que olía a químicos, sola, con la mente nublada por los vapores de los sedantes, creyendo firmemente que todavía era 1994 y que Manuel la esperaba fuera de la iglesia para ir a cenar mole. El reencuentro ocurrió en una habitación de hospital en la Ciudad de México, bajo la luz clínica y blanca que Elena miraba con una desconfianza infantil. Manuel entró al cuarto apoyado en su bastón, con sus manos surcadas por las manchas de la edad y sus ojos hundidos tras los lentes de aumento. Al verlo entrar, Elena, que estaba sentada en el borde de la cama vistiendo una bata de hospital que le quedaba grande, iluminó su rostro con esa sonrisa que Manuel había guardado como un tesoro durante 30 años. «Manuel, mi amor, llegas tarde», dijo ella con una voz clara y juvenil, una voz que no había sido tocada por el tiempo.
Manuel se detuvo en seco, sintiendo que el peso de las 3 décadas lo aplastaba contra el suelo. Él veía a la mujer de 25 años de la que se había despedido en el zaguán, con la piel de porcelana y el cabello castaño brillante. Pero ella veía a un anciano que la miraba con una mezcla de amor y una tristeza infinita que ella no podía comprender. Fue un mar de silencios y de manos entrelazadas que contaban historias diferentes. Manuel se acercó y, sin decir una sola palabra, tomó la mano de Elena entre las suyas. El contraste era devastador. La mano de ella, suave, firme, sin una sola arruga, descansaba sobre la mano de él, áspera y temblorosa como una hoja de otoño sobre un tronco centenario. Elena acarició el rostro de Manuel, tocando las arrugas de sus mejillas y el blanco de su barba con una curiosidad que pronto se transformó en un pánico silencioso. «¿Qué te pasó, Manuel? ¿Por qué tienes el pelo así?» «¿Cuánto tiempo me quedé dormida en la iglesia?», preguntaba ella, mientras las lágrimas comenzaban a resbalar por sus mejillas juveniles. Manuel solo pudo llorar, un llanto sordo que liberaba 30 años de calvario, apretando la mano de su esposa contra su pecho, justo donde el Rolex de oro, ahora de vuelta en su muñeca, marcaba un tiempo que finalmente se había reconciliado con la realidad. No hubo palabras capaces de explicarle en ese momento que le habían robado la vida, que la Puebla que ella recordaba ya no existía, que los amigos de su juventud eran ahora padres de familia o sombras en los cementerios, y que el hombre con el que planeó envejecer ya había hecho el viaje solo. Elena miró por la ventana hacia los rascacielos de la Ciudad de México, buscando en vano las cúpulas coloniales y el perfil de los volcanes, y comprendió, con una lucidez aterradora, que el mundo que ella conocía se había disuelto como el incienso. El experimento de Valcárcel le había dado la juventud eterna de una estatua, pero le había arrebatado el derecho humano de vivir su propio tiempo. Manuel, con una ternura que desafiaba su propia fragilidad, le prometió que no volvería a dejarla sola, que aunque el mundo fuera ahora un lugar extraño y ruidoso, su amor seguía siendo el mismo cimiento sólido del barrio de Santiago. Esta historia, que comenzó con el tic-tac de un reloj imposible y terminó bajo la luz fría de un hospital, nos deja una reflexión amarga pero necesaria sobre la condición humana. El tiempo, esa dimensión que Manuel intentó dominar reparando engranajes, puede ser robado por la maldad o por el azar, puede ser suspendido por la ciencia o por la locura, pero el amor es la única brújula que nos permite encontrarnos en la inmensidad del vacío, incluso cuando el mundo que conocíamos ya ha dejado de existir. La esperanza de Manuel, que durante 30 años fue calificada como una obsesión patológica por las autoridades y los vecinos, nunca fue en vano. La verdad, siempre, tarde o temprano, vuelve a marcar la hora. Y aunque el costo de esa verdad fue la asimetría cruel de un hombre anciano y una mujer joven, el tiempo, finalmente, les pertenecía de nuevo. Elena tuvo que aprender a vivir en el siglo XXI, a usar dispositivos que le parecían magia negra y a caminar por calles que ya no olían a jazmines. Manuel cerró definitivamente su taller de relojería, vendió las últimas piezas de su colección y se dedicó a ser el guardián de la nueva vida de su esposa. Caminaban por los parques de Puebla, él con su paso lento y ella con su energía vibrante, formando una estampa que llamaba la atención de los transeúntes. Un abuelo y su nieta, pensaban algunos, sin sospechar que estaban frente a la prueba viviente de que el amor es una fuerza que opera fuera de la física. A veces, Elena se quedaba mirando fijamente su Rolex, escuchando el segundero, y Manuel sabía que ella estaba intentando conectar los puntos de la pausa que le arrebató la juventud. En esos momentos, él simplemente le tomaba la mano, entrelazando sus dedos marcados por los años con los de ella, recordándole que el presente es lo único que nos queda cuando el pasado se vuelve un abismo. La casona del barrio de Santiago nunca fue recuperada, pero ellos construyeron un nuevo refugio, pequeño y luminoso, donde no había cuadros antiguos ni relojes de péndulo, solo el sonido de su respiración compartida. Elena volvió a pintar, no para restaurar santos muertos, sino para capturar la luz de un mundo nuevo que, a pesar de su ruido, le permitía estar al lado del hombre que nunca dejó de buscarla. Manuel, por fin, dejó de visitar la iglesia de la compañía. Ya no necesitaba buscar en el coro ni en el incienso. Elena estaba allí,
en el aroma de las gardenias que ella seguía usando y en el cabello castaño que él acariciaba cada noche antes de dormir. El tiempo les había robado 30 años de complicidad, de mole poblano y de caminatas bajo la lluvia, pero no había podido tocar la esencia de lo que eran. En la última página del expediente de Caso Frío, una mano anónima escribió una nota final antes de enviarlo al archivo definitivo. Localizada. Las células de Elena, que se negaron a envejecer en el búnker de Valcárcel, comenzaron finalmente su proceso natural bajo el sol de Puebla. Los telómeros empezaron a acortarse, las líneas de expresión aparecieron sutilmente en las comisuras de sus ojos y la biología reclamó su derecho a la finitud. Para Manuel, ver envejecer a Elena era el regalo más grande que el destino podía ofrecerle. Cada nueva arruga en el rostro de ella era un segundo recuperado, una victoria contra la congelación artificial de su vida. La historia de la restauradora fantasma se convirtió en una leyenda que se contaba en voz baja en los cafés de los Portales. Una historia de cómo Puebla puede tragarse a una mujer y devolverla intacta 3 décadas después. Pero para Manuel y Elena no era una leyenda. Era la constatación de que aunque el tiempo sea un verdugo implacable, el amor es la única máquina capaz de funcionar sin engranajes, marcando una hora que no pertenece a este mundo, sino a la eternidad de dos almas que, a pesar de todo, se encontraron de nuevo cuando el reloj de la vida volvió a latir. La habitación donde Elena nunca volvió a entrar en 1994 fue finalmente desmantelada, y en su lugar, Manuel plantó un jardín de gardenias que florecían con una intensidad que perfumaba toda la calle. El tiempo robado nunca se recupera, pero Manuel entendió que el tiempo que les quedaba era sagrado. Elena, con su relicario de plata y su mirada de 25 años, caminaba ahora por una Puebla que no reconocía, pero de la mano de un hombre que era su único ancla en la realidad. La inscripción en el Rolex, para Manuel, el tiempo es nuestro, se volvió un testamento diario. El tiempo ya no les pertenecía como una posesión, sino como una ofrenda. Manuel miraba su propio reflejo en el cristal del reloj y luego miraba a Elena, agradeciendo la vida por permitirle cerrar el círculo. El misterio de la iglesia de la compañía quedó sepultado bajo el peso de la verdad, y mientras Puebla seguía su marcha hacia el futuro, Manuel y Elena vivían en un presente donde cada segundo valía por los 30 años de silencio. El amor, finalmente, fue la única brújula, y en el mapa de sus vidas, el destino siempre fue encontrarse, sin importar cuántos abriles o cuántos inviernos el mundo intentara interponer entre ellos. La hora de Manuel y Elena, por fin, era la misma, y el tic-tac de sus corazones era la única música que importaba en el silencio de un barrio de Santiago, que volvía a oler a jazmines, a pintura al óleo y a la presencia inconfundible de una mujer que el tiempo, por más que lo intentó con toda su crueldad, nunca pudo olvidar.